Hola a todos, bienvenidos a este episodio. Hoy nos centraremos en responder algunas preguntas fundamentales sobre derechos humanos, derecho internacional y el caso Castañeda-Goodman. ¿Cómo se conectan estos temas con la estructura constitucional y la protección de nuestros derechos? Mi objetivo es esclarecer estas cuestiones de forma clara y directa. Antes de comenzar, les recuerdo que una constitución organiza el poder y protege nuestros derechos, mientras que el Estado de Derecho garantiza que tanto gobernantes como ciudadanos se rijan por la ley. Con esa base, vamos a responder las siguientes preguntas. Comencemos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los tribunales regionales en materia de derechos humanos? Los tribunales regionales principales son la Corte Interamericana de Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para Europa, el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos para África. Estos tribunales vigilan el cumplimiento de los compromisos internacionales en derechos humanos de cada región. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿qué principio del derecho internacional se aplica cuando se viola una obligación internacional que produce un daño? Se aplica el principio de responsabilidad internacional. Esto significa que si un Estado incumple una obligación internacional y causa daño, debe reparar dicho daño, ya sea a través de compensaciones o mediante acciones correctivas que prevengan futuras violaciones. Continuando, respecto al caso Castañeda-Goodman contra México, donde se ordena que el Estado complete la adecuación del derecho interno a la Convención. ¿Se trata de un ejemplo de recepción del derecho internacional? Sí, es un claro ejemplo de recepción específica. México debe reformar sus leyes para que se cumplan con lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos, integrando así el derecho internacional en su ordenamiento legal. Muy bien, ahora, ¿cuál es la importancia de los derechos de participación democrática para la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho? La participación democrática es esencial porque garantiza que todas las personas puedan influir en las decisiones del Estado, lo cual promueve la igualdad y previene la discriminación. Además, es un elemento fundamental del Estado de Derecho, ya que permite que el gobierno rinda cuentas ante la sociedad y actúe dentro de los marcos legales preestablecidos. Pasemos a la siguiente. ¿Por qué la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional? No es discrecional porque cualquier restricción debe obedecer criterios claros, como la legalidad, necesidad y proporcionalidad. Esto significa que el Estado solo puede limitar derechos cuando esté expresamente previsto por la ley y por razones justificadas, evitando así abusos de poder. Siguiente pregunta. ¿Por qué la Convención Americana constituye derecho interno para los Estados parte? Al ratificar la Convención Americana, en un Estado se compromete legalmente a respetarla. En muchos países como México, la Constitución establece que los tratados de derechos humanos tienen un rango muy alto, lo que obliga a que sus disposiciones se aplican en el ámbito nacional. Muy bien, la siguiente pregunta es un poco más compleja. ¿Podrías explicar la perspectiva formal y material de los tratados internacionales de nuestro sistema jurídico, su relación jerárquica con la Constitución y el control del poder? Desde la perspectiva formal, los tratados se incorporan al derecho nacional una vez que el país las aprueba y publica, convirtiéndose en parte de sus leyes. Desde la perspectiva material, estos tratados contienen principios y valores, como la protección de derechos humanos que guían la interpretación de la Constitución y limitan el poder estatal. Por ejemplo, en México, una reforma ha acercado la jerarquía de los derechos humanos en tratados internacionales a la de la propia Constitución, creando un mecanismo de control efectivo sobre el poder. Muy claro. Ahora, ¿qué es la recepción automática y qué es la recepción específica? La recepción automática ocurre cuando un tratado internacional forma parte inmediata del orden jurídico interno una vez ratificado, sin necesidad de leyes adicionales. Y la recepción específica requiere que el país adapte o modifique sus leyes internas para incorporar efectivamente el tratado de su sistema jurídico. Muy bien, ahora vamos a abordar el caso que nos interesa. ¿Podrías, en tus propias palabras, explicar el caso de Castañeda Guzmán? Jorge Castañeda Guzmán intentó postularse como candidato independiente en México en 2006.
Sin embargo, las leyes electorales de este entonces solo permitían candidatos presentados por partidos políticos. Castañeda argumentó que esta restricción limitaba su derecho a participar en la vida política. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual determinó que México debía modificar sus leyes para permitir candidaturas independientes, cumpliendo así con la Convención Americana. Y para cerrar esta serie, ¿cómo ha cambiado este caso el entendimiento tradicional del derecho nacional en la concepción del Estado como soberano? El caso Castañeda-Goodman ha transformado la idea de que el Estado puede actuar sin límites, mostrando que el poder debe ajustarse a los compromisos internacionales. La soberanía, en este sentido, se entiende ahora como la responsabilidad de respetar derechos internacionales. Por ejemplo, a raíz de este caso, México realizó reformas que permitieron candidaturas independientes. Así, en 2015, Jaime Rodríguez, el Bronco, se convirtió en el primer gobernador independiente, evidenciando que el Estado debe garantizar la participación democrática conforme a estándares internacionales. Muy bien, y para resumir, hoy hemos respondido a las siguientes preguntas. Los tribunales regionales en derechos humanos, los principios de responsabilidad internacional ante daños causados por violaciones, la recepción del derecho internacional mediante el caso Castañeda-Goodman, la importancia de la participación democrática, las restricciones legales sobre derechos, las diferencias entre recepción automática y específica, la incorporación de tratados como la Convención Americana al Derecho Interno y, finalmente, cómo el caso Castañeda-Goodman ha marcado un cambio en la concepción de la soberanía del Estado, dando lugar a candidaturas independientes. La esencia es que la Constitución y el Estado de Derecho, en conjunto con el derecho internacional, aseguran que nuestros derechos, con la dignidad como fundamento, se respeten y protejan, garantizando la justicia y la participación de todas y todos. Así es, cuando entendemos y aplicamos estas normas, se fortalece la protección de nuestros derechos y se mejora la gobernanza, beneficiando a toda la sociedad. Muchas gracias por esta charla tan esclarecedora. Esperamos que este diálogo les ayude a comprender mejor estos temas tan cruciales. Hasta el próximo episodio.